Como a petición de muchos para la mentoría de hoy, vamos a hablar de soltar. Eso es algo que me habían pedido en el grupo de WhatsApp y antes de nosotros hablar del concepto de soltar, vamos a hablar de otros conceptos que están relacionados con este concepto de soltar. ¿Listo? Como que para nosotros poder soltar también se debe poder hacer otros procesos, por así decirlo, e integrar otros conceptos que hoy vamos a estar viendo. Entonces, es importante que tengan donde anotar, por favor, como siempre, y que ustedes saben, para las personas que se conectan por primera vez, ustedes saben que en el momento que ustedes deseen preguntar, pueden preguntar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, les pregunto, para ustedes, ¿qué es soltar? Iniciemos por ahí. ¿Qué es soltar para ustedes? Los escucho. Dejar ir, dejar ir. Dejar ir, dice Sergio. Para mí sería como en este momento puedo decir que aceptar, Ok, aceptar. Hay una parte que sí, vaya a ¿sí? aceptar. Libertad, dice Luisa. Ok, Como no tener lo que no es necesario para uno. no tener lo que no es necesario para uno. Ok, ya vamos a hablar un poquito de eso. Que ya no te cause algún tipo de emoción. Ok, ser consciente, confiar, nos dice Milena. Ok, bueno, entonces, antes de empezar a hablar del concepto de soltar, vamos a hablar de un primer concepto y por favor presten atención a eso porque el concepto que vamos a hablar en este momento posiblemente no lo han escuchado, ¿sí? Bueno, no han escuchado el significado porque la palabra claramente sí, pero el significado de esto posiblemente no lo han escuchado. ¿Listo? Posiblemente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí Laura nos dice dejar de pensar en lo que hubiera sido. Ok, listo. Liberar espacio también. Liberar espacio, nos dice Dieguito, los que faltan por encender cámara, por favor. Entonces, este primer concepto que vamos a ver, y es algo en lo que he estado esta última semana, o sea, llevo una semana aplicando este concepto de una forma que nunca en la vida yo había podido aplicar. ¿Ya lo había hecho antes? Sí, pero esta última semana Dios me ha tenido ahí como dándole duro a este concepto. Y entonces, el primer concepto que vamos a ver es la rendición. ¿Listo? Porque para poder soltar tenemos que aprender a rendirnos. ¿Listo? Tenemos que aprender a rendirnos. Ahora, ¿qué es rendirnos? Es lo que generalmente siempre nos preguntamos, porque vamos a verlo desde dos aspectos diferentes, y es que como sociedad, como colectivo, la palabra rendición o rendimiento o rendir, ¿cierto? Son palabras que han sido sinónimas o han sido relacionadas con la derrota, ¿cierto? Y es como, ya, yo me rindo, perdí, me dejo ir, dejo que esto se vaya y bla, 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 ¿sí? Y desde un aspecto más religioso o a veces espiritual, la palabra rendición es algo que han usado como la inclinación que nosotros debemos tener ante el Creador, pero Sí. de alguna forma tampoco se ha podido explicar exactamente qué es la rendición. ¿Sí? Es como, ¿qué significa inclinarme ante el Creador? Entonces, me arrodillo, me inclino y ahí ya hice una rendición. ¿Eso es todo lo que tenía que hacer? Pues no, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de este concepto. De hecho, no sé si la persona que me pidió que habláramos sobre soltar está aquí conectada, que escribió en el grupo Exprésate y yo le dije, vamos a hacer una mentoría de eso, porque obviamente pues, fue la que preguntó y no está, ¿no? Sería curioso. Entonces, primero, no, rendición no es derrota. No es perdí algo, no es ya no puedo hacer esto, no es ya no tengo nada que hacer. La rendición no es una derrota. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que la palabra rendición, ustedes saben que yo siempre me voy a la raíz etimológica de cada palabra para poder tener un conocimiento mucho más profundo de cada cosa. Y la palabra rendición viene del latín rendere.
¿sí? Se escribe así, rendere. ¿Y qué quiere decir rendere? Rendere significa devolver, devolver atrás. Eso es lo que significa la palabra rendición, devolver. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo así? ¿Cómo así que rendirse es devolver? ¿Devolver qué? ¿Devolver a quién? ¿Sí? Ahora, siempre, digamos que por la cultura en la que nosotros hemos tenido, la palabra rendición viene a partir de una conciencia muy capitalista que hemos tenido a lo largo de la historia. Y el capitalismo es un sistema que para la conciencia que nosotros tenemos funciona. ¿Sí? Si ustedes ven en otras partes del mundo donde utilizan otros sistemas, no les ha funcionado tanto como funciona un capitalismo para que un país logre salir adelante. Ahora, a mucha gente no le gusta el capitalismo. Y si no te gusta, pues estás jodido porque estás en un sistema Ya que es capitalista. un, Em, bajemos, vamos comiendo y vamos escuchando. sí, sí, Marisol, pueden ir comiendo y pueden ir escuchando. Ya te apagué el micrófono, tranqui. Entonces, este concepto capitalista, ¿cierto? Ha sido o es creado a partir de la conciencia que nosotros tenemos. ¿Y cómo se generó esta conciencia? Y ya les digo por qué les estoy hablando un poquito de capitalismo para irme al concepto de rendición. Ya les digo por qué. Y es que en tiempos anteriores, el ser humano antes luchaba solamente por conseguir comida, ¿cierto? Y su lucha era constantemente para conseguir comida. Después, cuando el ser humano logró encontrar una muy buena forma de tener grandes cantidades de comida, sea por que los cazan, sea porque los siembran, sea por la forma que sea que estuvieran haciendo todo esto, y lograron recolectar comida. Entonces ellos dijeron como, ok, ya no nos tenemos que preocupar por esto, y eso genera en el cerebro de todos nosotros un placebo, ¿cierto? Y genera muchos neurotransmisores que nos dicen, acabo de tener éxito en algo. Y es, ya tengo comida para todo un año, ya tengo comida para 6 meses, ya tengo comida, ya no me preocupo por eso. Entonces, el ser humano empezó a luchar por otras cosas. Empezó a luchar por ideologías, empezó a luchar por la familia, empezó a luchar por parejas, empezó a luchar por otras cosas. Y el tú tener esas cosas te genera una seguridad, así como a todos acá, que eso es lo más básico del ser humano. Si tú ya tienes comida asegurada por un año, ¿de qué te vas a preocupar? O sea, no vas a tener una preocupación por un año de comida porque ya la tienes. Si ya pagaste el arriendo de tu casa por un año, pues vas a tener un año de seguridad donde sabes que no te van a sacar de tu casa, ¿cierto? Si tienes una pareja y la relación es bonita, es hermosa y es estable y es pasional y toda la vaina, pues entonces eso te genera una seguridad de tener una buena relación. Cuando tú ya tienes eso seguro, el ser humano busca algo más por qué luchar. Porque esa seguridad genera en nosotros una emoción, digámoslo, más estable, ¿sí? Y que esa estabilidad que nosotros empezamos a tener, de alguna forma, nos empieza a tener el concepto de logré éxito en esto. ¿Qué significa la palabra éxito? Éxito significa salida. Es curioso, ¿no? Porque éxito no significa tengo materia, no significa tengo millones, no significa tengo 10 casas, no significa tengo mi pareja, no significa me casé. Eso no es éxito. Éxito significa salida. ¿Qué quiere decir esto? Yo me salgo de tener una preocupación, ¿sí? Entonces, de ahí viene el éxito del ser humano. Entonces, el ser humano empezó a generar esta conciencia capitalista de yo acumulo comida, acumulo materia, acumulo todo esto para yo tener una seguridad de que eso no me va a faltar. Y si eso te falta, entonces tú eres un perdedor porque no lo tienes. Entonces, a lo largo de de todo este tiempo, ¿cierto? La palabra rendición, desde otro concepto, aparte de devolver, significa ahorrar, ¿cierto? Significa ahorrar. Yo ahorro energía que devuelvo.
Tengan estos dos conceptos de rendición que ya se los voy a explicar muy bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, como tú, si no lograbas tener tu comida asegurada, si no logras tener tu casa asegurada, entonces eres un perdedor porque no estás logrando éxito, porque no estás teniendo una salida a estos problemas. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Porfa, me confirman ahí con las manitas los que están en cámara, los que no con un mensajito o algo. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? El no tener esto para la conciencia de nosotros es la muerte. El no tener esto. Si yo no tengo esto, puedo morir. Si yo no como, puedo morir. Si yo no tengo vivienda, puedo morir. Y esas eran las conciencias de todos nuestros antepasados, porque en realidad era así. Para todos nuestros antepasados, si tú no tenías una vivienda fija, morías, porque te llegaba un mamut gigante o te llegaba un tigre gigante y te comía y ya está, porque antes teníamos que cazar animales. Y pues esa conciencia colectiva se fue formando, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? A nosotros nos dicen no se rindan, ¿cierto? Constantemente en la vida nos dicen no te rindas, sigue luchando por tus sueños y dale y no bajes los brazos y no te rindas y no te rindas y no te rindas. Y este es un concepto que dentro de la programación colectiva de la oscuridad nos ha hecho creer que rendirnos es malo. Nos ha hecho creer que rendirnos es malo. Y obviamente, como todos nuestros padres y todos nuestros abuelos también crecieron con este tipo de programación, total, eso genera una presión impresionante. El no te rindas genera una presión emocional impresionante. Y entonces, claro, como nuestros padres y nuestros abuelos crecieron con esta conciencia, entonces cada que lo veían a uno mal, le decían como, no, no se rinda, eso no le pare bolas a eso, ¿sí? No le ponga cuidado a eso para eso hay más hombres, para eso hay más mujeres, para eso hay más trabajo. Y no nos permitían, obviamente, tenía que pasar así para nosotros poder aprender esto. O sea, no es culpa de ellos, siempre les he dicho, nunca se culpa la conciencia con la que las personas crecieron, porque esa conciencia empezó a generar más conciencia. Entonces, todo el tiempo creemos que tenemos que estar luchando, ¿sí? Porque como no me puedo rendir, entonces tengo que estar luchando contra algo. Entonces lucho con las personas para ver si yo me quedo con el puesto de trabajo que tú y yo queremos, entonces yo lucho contigo para tener ese puesto de trabajo. Yo lucho contigo para ser el mejor estudiante de mi maestro. Yo lucho contigo para tener esta pareja que tres personas quieren al tiempo. Yo lucho contigo para poder cerrar este negocio y que la otra empresa no cierre el negocio o que tú no lo cierres. Entonces, todo el tiempo se empieza a generar una lucha, ¿sí? Y esta lucha viene a partir de que nos dicen a nosotros, no te rindas, no te rindas, no te rindas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto a nosotros nos ha hecho creer que como es una lucha, entonces la pregunta que yo me hice cuando estaba estudiando esto fue como, ok, si es una lucha la conciencia que el ser humano está teniendo, ¿cuál es la batalla? ¿Sí? ¿Cuál es la batalla que estamos teniendo? Porque hay una lucha, hay una pelea. Y si hay una lucha y una pelea, entonces tiene que haber un campo de batalla. ¿Cuál es ese campo de batalla? Y ahí es donde está la cuestión. Estamos peleando contra algo que no existe. Realmente no existe esa pelea que nosotros estamos teniendo. Lo que pasa es que el mismo concepto social que nosotros tenemos nos hace creer que las cosas se acaban, cuando las cosas no se acaban. Dinero sobra en el mundo, que no está en tu bolsillo, y eso te genera inseguridad, que es otra cosa, pero el dinero sobra en el mundo. Hay personas que no saben qué hacer con su dinero. Y el mismo concepto capitalista es lo que ha hecho que ellos tengan ese dinero y tú no. Ahora, para el sistema que nosotros tenemos, el capitalismo, yo no estoy diciendo que sea bueno, ojo, tampoco es malo. Simplemente es el que funciona para la conciencia colectiva que tenemos como seres humanos. Pero si se dan cuenta, eso poco a poco, el ser humano ha tratado de luchar con ese capitalismo y cambiar ese capitalismo, que he hecho conversaciones que hemos tenido en estas mentorías donde hemos hablado respecto a crear una comunidad y vivir todos en una comunidad donde todos aporten, donde todos tengan lo mismo y todo esto, es algo que para la conciencia del ser humano no es fácil generar. Pero ¿qué es lo ideal? Lo ideal es generar unidad.
no sé, yo pongo en este momento somos 50 personas que estamos acá, ¿cierto? De estas 50 personas que estamos acá, supongamos que todos vivimos en un mismo lugar. Ciudadela, aldea, pueblo, como quieras llamarlo, no importa. Todos vivimos en un mismo lugar. Ahora, todos, lo que trabajen todos, es para todos. Si Sergio hace 1.000 pesos y Aura hace 10.000 y Diego hace 1.000.000 y Milena hace 10.000.000, ese dinero que hicieron todos es para todos, no es solamente para ti. Entonces ahí es donde entra el ego del ser humano. Y Milena va a decir, obviamente no estoy diciendo que Milena sea así, es el ejemplo, pero Milena va a decir, oiga, pero si Sergio hizo solamente 1.000 pesos y yo 10.000.000, ¿por qué tengo que darle mis 10.000.000 a toda la gente cuando fui yo la que los hice? Y esa es la lucha que no existe, que nosotros estamos teniendo, creyendo que esos 10.000.000 te van a generar seguridad para algo. Y ahí es donde yo pregunto, ¿realmente esos 10.000.000 te generan seguridad para algo? Llegó el COVID, la seguridad de más de uno se les fue para la... Y de un día para otro, todo el mundo creyó acá en Colombia que eso no, aquí en Latinoamérica, que eso no iba a llegar acá. Ah, no, eso por allá en China. Toma. Independientemente de si el COVID crees que fue creado por el ser humano, o que realmente existió, o que es un plan de las altas élites para jodernos, no importa cuál sea el motivo, el hecho es que llegó. Ahora, como les había dicho, están planeando otra pandemia, ¿no? Entonces va a llegar otra pandemia. ¿Mm? Entonces, ajá, ¿realmente eso te da seguridad? ¿Y quiénes realmente están dispuestos a compartir para vivir en comunidad? Y que el objetivo de José Segura detrás de todo esto es poder llegar a vivir en comunidad con personas, donde todo lo que trabajemos es para todos y lo que hagamos es para todos y el propósito que tengamos es para todos. Y grande el propósito de José Segura es ese. ¿Por qué? Porque esa es la nueva conciencia que se va a generar como unidad. Esa es la nueva conciencia que se va a generar. El creador lo que nos ha pedido todo este tiempo es, hey, no te separes del otro, no pelees con el otro. De hecho, aquí tengo la imagen de Jesús aquí atrás, que es lo que siempre nos decía Jesús. Brother, ama al prójimo como a ti mismo. Deja de pelear una batalla que no existe. Hay gente que dice, no, pero es que yo no tengo que comer. Es porque no quieres, porque comida también sobra en el mundo. Tengo un amigo que lo decía las pasadas en una mentoría, tengo un amigo que trabaja en la plaza de Corabastos de acá de Bogotá. Los que no son de Colombia o de Bogotá es un lugar donde básicamente de varias partes de Colombia, eh, no sé cómo explicarlo bien, es como una plaza La donde, central mayorista de alimentos de gracias, Bogotá. la central mayorista de alimentos en Bogotá. Entonces todo el mundo trae alimentos y todos los alimentos llegan allá, ¿sí? O bueno, casi todos llegan allá, de diferentes partes de Colombia. Gracias, Ivonchis. Entonces, él me decía, parce, yo creí que esto era mentira cuando me lo decían, pero él me decía, yo veo cómo botan la comida todos los días, porque les sobra la comida. Entonces ahí es donde yo digo, como, ¿qué pelea es la que estamos batallando? Todos los días la gente preocupada por qué tiene que comer, preocupado por cuánto dinero tiene que levantar, cuando es una batalla que no existe. Y por estar en batalla, no permitimos que eso llegue a nosotros. No permitimos que llegue ese dinero, no permitimos que llegue ese sustento, no permitimos que llegue ese alimento, no permitimos que llegue la relación, no permitimos que eso pase. Entonces, ¿qué pasa? Rendir, ¿cierto? Significa devolver atrás, como les decía. ¿Qué es lo que se devuelve? Pregunta, ¿quiénes de acá han tenido un proceso de rendición? Les voy a explicar qué es rendirse ante Dios y ustedes me van a decir si han tenido un proceso de rendición. Ustedes han estado en ese momento de oscuridad, porque la rendición generalmente llega cuando tú estás en la oscuridad, no llega cuando estás en la luz. Al contrario, cuando estás en la luz, en vez de rendirte, al contrario, es como que más elevas el cuerpo, ¿cierto? Y lo celebras, lo cual está bien.
Pero es ese momento de oscuridad cuando tú no sabes para dónde ir, no sabes con quién estar, no sabes para qué estás acá, sientes que nada de lo que has hecho vale la pena, sientes que nada de lo que te está o te ha venido moviendo a lo largo de tu vida se mueve y te genera algo positivo, sientes que todo se desborona, sientes que nada tiene sentido. Todas estas sensaciones, cuando nosotros empezamos a sentirlas y nos resistimos a sentirlas, estamos evadiendo el proceso de rendición que Dios nos está pidiendo. Cuando tú empieces a sentir todo esto, porque son en varios momentos de la vida, no es solamente como me rendí una vez y ya, no, son en varios momentos de tu vida y cada rendición requiere ir más profundo en tu emoción, es permítete sentirlo, permítete sentir que nada tiene sentido, permítete sentir que nada funciona, porque el rendirse precisamente está en devolverle la energía a Dios. Ahora sí les voy a explicar qué es rendirse. Rendirse es como es devolver atrás. Por ejemplo, voy a explicarlo conmigo, que como siempre creo que es la forma más fácil de explicarlo y ustedes me dirán si me lo entienden o no. ¿Listo? José Segura empezó a crear Soul Academy, las mentorías que vengo haciendo ya hace 2, 3 años, ¿cierto? Y yo usé una energía para crear eso. Yo usé una energía para crear eso. En el momento que yo usé una energía para crear eso, se viene un momento, digamos que fue mi última, de hecho, estos 2 años he tenido 3 rendiciones ante Dios. Entonces, una de esas fue cuando yo terminé mi relación anterior, ¿cierto? Que para mí fue un impacto emocional muy fuerte, que todo es perfecto, no culpo a nadie, no estoy, digamos que, haciendo quedar mal a alguien porque varios conocieron a mi expareja, pero es para que me lo entiendan y saben que yo le tengo un cariño muy grande a mi expareja. Y es que cuando yo llegué a mi casa, después de nosotros haber terminado, cuando yo llegué a mi apartamento, eh, ella había sacado absolutamente todo lo de la casa. Me dejó solo la nevera, el sofá cama con una cobija. De resto se llevó todo, todo. La loza, las canecas de basura, la cama, ganchos, o sea, literalmente todo. Ahí en ese momento fue cuando yo dije, mierda, ¿qué acaba de pasar acá? O sea, ¿por qué? Porque no lo hablamos y lo conversamos y llegamos a un acuerdo y sí, nada, o sea, no fue ni conversado ni llegar a acuerdo ni nada. Yo llego y estuve durmiendo un mes porque la cama se me demoró un mes en llegar, estuve durmiendo un mes en el sofá cama, donde el sofá cama, la mitad, que yo no sé si muchos han visto esos sofacamas, que no todos son muy cómodos, la mitad del sofá cama tenía una varilla que era la división, entonces me tocaba dormirme solo a un lado, pero me tocaba pegar el sofá cama a la pared porque como yo soy muy pesado, entonces si me acostaba a un ladito nomás el sofá cama se levantaba, o sea, era una terapia dormir. Y cuando pasó todo esto, yo empecé a sentir todas estas sensaciones. De hecho, hasta una de las sensaciones que yo se las he compartido abiertamente fue cuando yo dije como, pana, me quiero morir, me quiero morir en verdad, porque empecé a ver que todo lo que yo había construido no sirvió. ¿Cómo defines el proceso de rendición versus la depresión? Es que cuando tú te resistes a la rendición, eso genera depresión. Es que ahí es donde está el detalle. Cuando te resistes a la rendición, ahí ya está la depresión. Es que el hecho de que tú llores, el hecho de que te esté doliendo algo no significa que estés deprimido. Pero si te resistes a la rendición, eso sí genera depresión. ¿Qué significa depresión? Presión dentro. Depresión. Presión dentro. Eso significa depresión. Entonces estás teniendo una presión muy grande dentro de ti y no la has liberado. Y que la forma de liberarla es soltando, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces, espero hoy poderte responder la pregunta, Leslie. Estoy en eso, ¿vale? Em, entonces, ahí yo tuve mi proceso de rendición. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Donde yo simplemente me arrodillé literalmente ante Dios y le dije como, oiga, eh, no sé qué hacer, no sé para dónde ir. Siento que todo lo que venía construyendo con la comunidad, con las mentorías, no sirvió para nada. Y empecé a sentir todo esto y se lo expresaba a Dios, se lo expresaba a Dios, que ya vamos a hablar del tema de la expresión. Y bueno,
salí de ese proceso. Entonces, ese momento, desde que yo empecé a crear las mentorías hasta ese momento de rendición, yo había hecho uso de una energía. Energía física, energía intelectual, energía emocional. O sea, la energía que tú usas para crear, esa energía es la que tú devuelves cuando te rindes. Tú haces uso de una energía y cuando la divinidad te está pidiendo, oye, ríndete, tú te rindes y toda esa energía que tú usaste, lo que haces es devolverla a la divinidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para tú crear lo nuevo que se viene a tu vida, requieres una nueva energía. Y si tú no te rindes, no puedes recibir la nueva energía porque todavía tienes la energía con la que empezaste a crear. Entonces, como tú tienes esta energía con la que creaste y la vida te está pidiendo, ríndete, 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 y tú no te rindes, entonces no sueltas la energía con la que creaste ese pasado, porque ya es cuestión del pasado. Desde que yo empecé a crear las mentorías hasta este primer momento de rendición que les estoy contando, eso ya es un pasado, ¿sí? Y nosotros no podemos vivir de glorias pasadas. Y eso es algo que créanme que aprendí mucho en procesos anteriores. Nosotros no podemos vivir de glorias pasadas, porque hay gente que vive de glorias pasadas. De hecho, me pareció muy loco, porque ya les voy a contar un poquito que nos vamos a lanzar el segundo Soul Quantic Fest. Y para los que no saben qué es eso, es un evento que hicimos acá en Bogotá el año pasado, lo vamos a volver a hacer este año. Ya tenemos fechas, ya tenemos todo. Esta semana empezamos a moverlo. Y me pareció muy loco porque estábamos buscando lugar para hacer este Soul Quantic Fest. Entonces fuimos a unos teatros de actores y cuando yo entré a esos teatros, vi a no mentiras, dos actores que son muy conocidos acá en Colombia, como de la vieja escuela, ¿cierto? De las novelas que veían nuestros abuelos y nuestras mamás, esos actores, ¿cierto? Y vi dos de ellos y cuando yo los vi yo dije, esta gente está acabada. Personas que tuvieron tanta fama, personas que estuvieron arriba y están acabados. Entonces, dentro de la conversación que empezamos a tener con estas personas y todo esto, y con uno de los sanadores que fue el que me acompañó allá, yo simplemente me di cuenta que estaban viviendo de triunfos pasados, donde ellos decían como, no, es que las cosas cambiaron, pero en mis tiempos las cosas eran mejores. En mis tiempos las cosas se hacían así, pero la gente ya no quiere hacerlo así, y cuando no se dejan enseñar de uno que uno es el que sabe y es como, cállate, brother, no sabes nada, no sabes nada. Y hay gente que todavía vive en triunfos pasados. ¿Listo? Y entonces, esto de vivir en triunfos pasados, digamos que está relacionado con muchas otras cosas en lo que respecta como hay personas que comparan su relación actual con una relación pasada. Y es como, no lo hagas, o sea, porque tienes que recordar la relación pasada. Porque si lo estás haciendo es porque una parte de ti quiere volver allá. Entonces, no vivamos de triunfos pasados. ¿Listo? Ahora, oigan, prendan cámaras. Estoy viendo muy poquita gente. No sean así, no sean malos. Gracias, Dieguito. Eso es. Poderlos ver me conecta, gente, me conecta con ustedes. Hablarle a sus nombres es bastante incómodo. Entonces, cuando tú te rindes, devuelves esa energía a Dios. Entonces, ese proceso de rendición es fuerte, porque les estoy diciendo, ustedes sienten que nada vale la pena, que nada tiene sentido, que se quieren morir, o sea, es un proceso fuerte que muchos de nosotros hemos tenido. Entonces, les pregunto, ¿quién ha tenido un proceso de rendición acá? Levántenme la manita, coméntenme en el chat, ok. Listo, Dieguito. ¿Quién más ha tenido un proceso de rendición? Si no lo has tenido, espero lo tengas. Ok, mi mamá, Milena, Andrea, Marisol, señorita Sally. Buenísimo, pensé que no ibas a estar, Sally. Ok, Angélica, Viviana, Joa, Ivonne. Ok, buenísimo. Sammy, uf, bastantes. Qué bueno. Me encanta que hayan tenido esos procesos de rendición. Ojalá tengan más. En serio, digamos que yo sé que son fuertes, yo sé que son incómodos de vivir, pero lo que están haciendo ustedes es devolverle la fuerza a Dios, ¿sí? Devolverle esa fuerza a Dios. Entonces es como, Dios, mira, yo ya usé esta energía, tómate la devuelvo. Y entonces como yo estoy devolviendo la energía, me estoy rindiendo ante esta energía,
Entonces, como tú la devuelves, básicamente tú te quedas vacío, porque estás devolviendo toda la energía que usaste. Entonces tú te quedas vacío. Entonces, esa sensación de vacío es el momento en el que tú estás, nada tiene sentido, nada me funciona, no sé quién soy, no sé para dónde voy, no sé qué hacer, y lloras y peleas y pataleas y le reclamas a Dios y bla, 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 y entonces empiezas con todo este proceso. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú estás en este proceso, lo que yo les he dicho más de una vez es no peleen. No peleen con ese proceso que están teniendo. Porque si ustedes pelean con ese proceso que ustedes están teniendo, no permiten que entre una nueva energía. ¿Listo? No permiten que entre una nueva energía. Y lo ideal es que entre una nueva energía. ¿Cómo hacemos para que entre una nueva energía? Soltando, que es lo que vamos a hablar ahorita. Por ahora quiero que me entiendan el proceso de rendición. ¿Listo? Ahora, confírmenme si me entendieron el concepto de rendición ahí, por favor. Levántenme la manita. Ok, buenísimo. Listo, buenísimo. Gracias. Entonces, el proceso de rendición muchas veces nosotros creemos que lo que estamos haciendo es perder poder, cuando realmente lo que estamos haciendo es recuperarlo. Porque en ese proceso de rendición, que los que lo han tenido, díganme si después de ese proceso de rendición no ha venido una luz a su vida. Porque una nueva luz llega a su vida. Siempre. Siempre una nueva luz llega a su vida. Ahora, ¿qué es un tiempo después de todo tu proceso de rendición? Sí, sí, o sea, no es en ese momento. No es no es en ese momento. No es en ese momento. Pero, que te una desconcentrada, perdón. Ay, Dios mío. Bueno, no sé si todos saben de qué me estoy riendo, pero bueno, sé que algunos sí. Yo también vi, Ok, fue ok. inevitable. Listo, de uno. Sí, total, es un proceso doloroso y claro, es una sensación de quererse morir. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde entra lo importante y lo bonito de todo esto. Aquí es donde entra lo bonito de todo esto. Y es que cuando tú estás en ese proceso de no puedo más, no quiero más, no estoy cansado, estoy cansada, ¿sí? Cuando estás en ese proceso, mi Aljito, ya dame un momento, explico esto y te damos la palabra, ¿listo? Entonces, cuando tú estás en ese proceso requiere que tú logres saber o identificar cuál es la muerte espiritual que hay detrás de esto, ¿sí? ¿Cuál es la muerte espiritual que hay detrás de esta rendición? ¿A qué me refiero con una muerte espiritual? Y es que tú creaste con una energía. Al momento que creaste con una energía y estás devolviéndole esa energía al creador, es porque esa energía que estabas usando ya no la necesitas, ya no te funciona. ¿Y qué es nuestra energía? Nuestra energía son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los pensamientos que tengo que dejar morir? ¿Cuáles son las emociones que tengo que dejar morir? Todas las personas que de hecho aquí sucedió con una persona de la comunidad que yo lo comenté en algún momento, que me dolió, realmente me dolió cuando me enteré de esto, cuando esta persona se quitó la vida. Y las personas que se quitan la vida, personas que se suicidan, como lo conocemos, son personas que no han logrado transitar precisamente esta muerte espiritual y que esas ganas de no poder más, esas ganas de estoy cansado, les ganan porque su ego, ¿cierto? Su propio ego les dice, no, es que tú no tienes que cambiar, lo que está mal es afuera todo el mundo. Lo que está mal es el sistema, lo que está mal es mi mamá, lo que está mal es mi papá, lo que está mal es todo esto, lo que está mal son las decisiones de todo el mundo, no las mías, y no se hacen responsables. Y recuerden que a partir de muchas de las cosas que yo les he enseñado a lo largo de todo este proceso es responsabilidad al 100%. Todo es tu responsabilidad. Absolutamente todo. Todo tiene una responsabilidad para ti.
Que te robaron en la calle es tu responsabilidad. Que abusaron de ti es tu responsabilidad. Suena fuerte, yo sé, pero tiene tu responsabilidad. Claro, la otra persona también tendrá su responsabilidad. No es que solamente tú. Cada quien bajo sus procesos tiene su propia responsabilidad y tú tienes que ver cuál es mi responsabilidad de todo esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que dejar morir de mis pensamientos, de mis emociones con las que yo venía creando, que ya no debo crear con esto? ¿Listo? Cuando nosotros descubrimos cuál es esa muerte espiritual que nosotros estamos teniendo, ahí es donde empieza a entrar una nueva información. Entra una nueva información. Que esa nueva información te llega sea que cuando tú estés meditando, estés orando, estés hablando con Dios, estés teniendo una conversación con una persona, en un sueño, de alguna forma, esa nueva información te empieza a llegar. Que de hecho, en estos días he soñado bastante, o sea, ha sido bien, bien interesante. Y ya te doy la palabra, Alejito. Y en estas últimas semana y media, que de hecho las personas de las mentorías de la membresía, les estaba compartiendo que en esta última semana y media, que de hecho ya estoy saliendo de eso, ya me siento bien, pero venía en un proceso de rendición, venía en un proceso en que yo decía: "Uf, estoy cansado, estoy mamado, ya no puedo más", ¿sí? Venía en ese proceso, me quería morir, y el día que más me quería morir, mi mamá me mandó un mensaje ahí todo enviado por Dios, y yo fui como: "Ah, está bien, Dios, sigamos con esto". Y todo este proceso que estoy teniendo en este momento, o que el del cual estoy saliendo, me di cuenta que ha sido por un tema de merecimiento y un tema de valor, ¿sí? De que yo me di cuenta que las personas no me valoraban, y como yo creía que no me valoraban, pues una parte de mí creía que yo me merecía que no me valoraran. Y salieron un montón de cosas, salieron un montón de cosas ahí de José cuando estaba niño y bla, bla, bla. Hice la sanación de todo esto, me rendí ante Dios, le dije a Dios como: "Mira, estoy mamado, en verdad, ya no quiero más esta vaina, no puedo más, voy a mandar toda la mierda". Y ya les cuento cómo se suelta todo este proceso. O sea, realmente fue un proceso muy fuerte el que vine esta semana, que de hecho es el que más me ha durado emocionalmente. Generalmente esos procesos de rendición a mí me duran 1 o 2 días. Yo soy súper rápido en mis procesos. Este sí me duró una semana, donde estuve una semana como queriendo nomás. Y bajo esto tengo un anuncio importante para todos. Mm, Generalmente yo les he dicho que al final de estas mentorías, según el objetivo que tenemos de construir y crear esto para niños y jóvenes, ¿cierto? O sea, crear espacios para niños y jóvenes y crear la fundación para los niños y jóvenes y todo esto, pues obviamente poderle dar todo esto a los niños y a los jóvenes requiere, en este momento, por la actualidad en la que estamos, requiere dinero crear esto, ¿no? Y por todo lo que yo he querido crear, generalmente yo antes cobraba por estas mentorías, ahorita las estoy haciendo gratis. Lo que les dije fue como: los que deseen dar una donación, pueden dar una donación para estas mentorías, ¿cierto? Y ese es el acuerdo que teníamos. Ustedes dan una donación, yo les sigo haciendo las mentorías. Ese es el acuerdo que tenemos, de hecho. Como: ¿quieren mentorías? Todos me dijeron sí. Yo les dije: ¿donaciones? Todos me dijeron sí. Ah, bueno, listo. Entonces hagamos donaciones y yo les sigo haciendo estas mentorías para poder crear esto para los niños. Porque afortunadamente y gracias a Dios, mis entradas económicas de José Segura, pues están a partir de mis otros servicios, no este. ¿Sí? O sea, el dinero de los domingos, afortunadamente no, yo no dependo de esto. Yo puedo dejar de hacer esto y mi vida sigue, ¿sí? Yo puedo dejar de hacer esto y todo bien. Pero yo hice un compromiso con Dios. Y ese compromiso con Dios fue como: todos los domingos, brother, todos los domingos, no pares. Y es un compromiso que Él me recuerda constantemente. Pero entonces, en estas conversaciones que tuve con Dios respecto al valor, al merecimiento, yo le decía a Dios, dentro de este proceso de muerte que tuve esta última semana, yo le dije: "Mira, Dios, yo no estoy haciendo esto por dinero, realmente no lo estoy haciendo por dinero". Y hace 4 domingos volvimos a empezar con las mentorías gratuitas, porque si se acuerdan hubo un proceso en que las estaba cobrando. Entonces volví con las mentorías gratuitas, que fue cuando llegamos al acuerdo de: oigan, donación. Y el, tengo los números, acuérdense que yo tengo una muy buena memoria.
En la primera mentoría se conectaron 47 personas, donaron solo 2. En la segunda mentoría se conectaron 56, donaron 2. En la tercera mentoría se conectaron 42, donaron 3. Y en la cuarta mentoría se conectaron como 60 y pucho. No, mentiras, en la tercera fueron como 60 y pucho y en esta última como 40 y algo. Y en esta última donaron 2 ese domingo y una persona en 3 semanas me mandó una donación y me dijo, mira, aquí está la donación, entonces fueron 3. Si yo hago cuentas de todo esto, aproximadamente han sido 200 personas que se han conectado a esto. Obviamente has repetido, pero si lo separo serían 200 personas, de las cuales 200 personas solamente 12 han donado. Entonces yo le decía a Dios como, ¿qué sentido tiene que yo invierta mi tiempo con un propósito tan hermoso de crear esto para jóvenes y para niños cuando el resultado no está? ¿Sí? Cuando la gente, les voy a decir muy honestamente lo que yo estaba pensando. Saben que no es personal con ninguno de ustedes, pero pues para mí es importante ser honesto con mi emoción, ¿vale? Y yo le decía a Dios, ¿a mí de qué me sirve darle una mentoría a personas que lo único que quieren es recibir y no están dispuestas a dar? Porque es que yo no les he dicho a ustedes, oigan, denme su 10%, yo no les he dicho, denme tanto dinero, o sea, yo no les he dado cantidades. De hecho, el acuerdo que teníamos es como la cantidad no interesa, lo que interesa es la disposición de que tú estés dispuesto a darlo. Y que si tú en este momento tienes 1.000 pesos, 1.000 pesos se te reciben. Que si no tienes dinero y tú me dices, José, tengo esta ropa vieja que ya no uso, te recibo la ropa vieja. Dentro del grupo de sanadores tenemos un sanador que en este momento, antes de, pues porque el momento no tenemos nuestra fundación, pero tenemos un sanador que de hecho hace poco otra sanadora, Ivonne, que está acá, le dio ropa a ese sanador o le dio cosas para que él llevara, porque él conoce muchas fundaciones, pero lo importante es que puedas dar algo y no porque José quiera recibirlo. Como les digo, yo no dependo de esto y los que me conocen saben que yo no dependo de esto. De hecho, con las donaciones que se han hecho este mes es una prueba de que yo no dependo de esto, ¿sí? Entonces yo le decía a Dios, yo siento, o sea, la emoción, yo no estoy diciendo que sea así, gente, ¿vale? Pero mi emoción era como, parce, esta gente no me valora. Yo me mato toda la semana estudiando, me mato toda la semana canalizando para traerles la mejor información y la gente no apoya. Y si exigen que les enseñe más, que es lo peor, porque escriben y me escriben a veces por interno o me mandan un audio o me escriben en el grupo, ay, José, deberías enseñarnos esto, deberías enseñarnos esto, deberías enseñarnos esto. Y yo soy como, claro, con mucho gusto. Y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo, ¿vale? Y lo voy a seguir haciendo. Pero la cuestión acá es como dentro del proceso de poder dar para dar más. Aquí es donde yo lo he entendido, ¿sí? Este proceso de dar y recibir, porque dar y recibir termina siendo lo mismo. Yo les doy a ustedes una mentoría, ustedes dan algo y todos estamos dando y todos estamos recibiendo, o sea, dar y recibir termina siendo lo mismo. Entonces yo le decía a Dios, como sabes que yo voy a mandar toda la mierda, voy a acabar las mentorías, voy a acabar absolutamente todo, todo lo voy a acabar en ese proceso de muerte. Ya al día siguiente, hablando con Dios, dije como, bueno, está bien, no lo voy a acabar, voy a hablar con ellos. Y aquí estoy hablándolo con ustedes. Discúlpenme si a alguno le molesta lo que yo les acabo de decir, pero pues lo que les digo, yo tengo que ser honesto con mi emoción. Entonces, eh, las mentorías no van a tener un costo fijo, yo no les voy a cobrar por las mentorías, pero las mentorías tampoco van a ser gratuitas. Las mentorías van a requerir una donación. Y lo que les digo, a mí no me interesa si tú das en grandes cantidades o das en pocas cantidades realmente. Lo importante es que estés dispuesto a dar. ¿Listo? Y digamos que lo hago porque este proceso que acabo de tener de merecimiento y de valorarme es precisamente esto, aprender a poner límites.
porque todos ustedes acá me conocen, a todos les contesto sus mensajes a la hora que me escriban, les contesto sus llamadas a la hora que me escriban, así no me paguen una sesión, si ustedes me hacen una pregunta, yo les contesto con un audio y les ayudo con lo que más pueda, les envío libros, les envío videos, todo lo que ustedes me pidan. Y es como yo estoy dispuesto en un dar absoluto, pero me daba cuenta que no estaba dispuesto a recibir, porque yo creía que si yo daba me iban a valorar, pero el valorarme también está relacionado en qué tanto estoy dispuesto a recibir. Entonces, como les digo, esto no es pa' José Segura y ustedes lo saben. Bueno, al menos los que me conocen desde hace tiempo y los que pues están mucho más metidos en mi vida personal y también se han conectado constantemente a las mentorías, saben que no les estoy mintiendo en esto porque sé que hay personas que hasta ahora se están conectando a estas mentorías, pero va a requerir una donación. Y de corazón te digo, si tú no estás dispuesto a dar una donación, este no es un espacio para ti. ¿Listo? No es un espacio para ti. Y si te molesta lo que te estoy diciendo, no es mi intención. Revisa tu ego, qué es lo que te quiere mostrar con todo esto, ¿vale? Porque no soy yo. No, no es José el que te está jodiendo la vida. Es tu ego, ¿vale? Así como yo duré 3 años con ego para poder entender esto, dando mentorías gratuitas. Duré 3 años para entender esto, mi gente. Entonces, em, cuando uno hace el proceso de rendición, entiende el proceso espiritual que había en esa rendición y entiendes el proceso que hay detrás de luz de fondo espiritual que hay detrás de esto, ahí es donde tú tienes que tomar una decisión. Y yo acabo de salir de este proceso de valorarme y de merecimiento, donde en este momento tengo que tomar una decisión para que eso que me llegó se plasme en mí y yo empiece a crear con esta nueva energía. Entonces, cuando tú termines un proceso de rendición, ahí terminas ese proceso de rendición, toma una decisión, haz una acción en el mundo físico para poder tomar esa energía y hacer algo con esa energía. ¿Listo? Y el que se monta esa nueva energía, se monta, el que no se monta, pues no se monta. Punto final. Así como todo en la vida, que hasta con la familia toca hacer eso. Tú vas en tu proceso individual de crecimiento y hay momentos en los que la familia te dice, no te apoyo, tú no sabes qué hacer, mejor venga para acá y siga con la programación familiar. Y uno es como, no, y el otro es como, sí. Y en un momento tú tienes que dejar la familia a un lado, a menos que la familia también agarre conciencia y se monte. De hecho, yo estoy supremamente agradecido y mucho o sea, en verdad muchísimo. La vez pasada lo estaba hablando creo que con Alex. Y yo le decía como, yo estoy tan agradecido de que mi mamá se haya montado hasta ahora espiritual porque mi mamá lo entendió. Y mi mamá pues tenía mucha creencia cristiana y eso no le impidió abrir su mente y abrir su corazón para nuevas cosas. Y que cuando ella se abrió a estas nuevas cosas, se dio cuenta que lo que yo estaba enseñando y lo que dice la iglesia cristiana es lo mismo, con palabras distintas, pero es lo mismo. Sí, o sea, es la misma vaina, la misma vaina. Entonces, yo tampoco critico las iglesias. De hecho, yo hay veces que le digo a la gente, hay veces que la gente me dice como, ay, José, no puedo asistir a tu mentoría porque voy para la iglesia. Dale, ve y dale un abrazo al pastor si puedes y dile que gracias. O sea, si tú tienes tu iglesia, ve, no pasa nada. Y si consideras esto tu iglesia, también bienvenido. Puede ser tu iglesia si así lo quieres tomar. Entonces, ahora sí quedó claro el proceso de rendición. Ahora sí, confírmeme si quedó claro el proceso de rendición. Porfa, confírmeme todos ahí en el chat, o manitas. Buenísimo. Listo, los que tienen manitas arriba, ahí. Perfecto. Ok, buenísimo. Listo, gracias. Ok, ahora entonces, Alejito, sí, ahora sí, si quieres, compártenos lo que nos ibas a compartir, porfa. ¿Me oyen? Súper suave, pero sí. Ok, mejor. Ahora sí, mejor. Dime, mi bro. Es que hace como pucha, año y medio pasé por exactamente por lo que tú dijiste. Y en un punto yo venía así, pa, y le dije a Dios como, hey, brother, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? Y al igual que tú, me pasó algo súper rápido, cuestión de días. Una persona me habló
por Instagram y me dijo, ¿conoces el protocolo Coimbra? Y le dije, no, me dijo, investigalo. Al día siguiente, literalmente, otro man desde Chile me dijo lo mismo. Dije, pucha, acá hay una señal. Entonces, en resumidas cuentas, eso es un protocolo que ayuda mucho a las personas que tenemos autoinmunidad para que, pues, para sanar, ¿sí? Y como que yo dije, bueno, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con todo. Y tú que me conoces, lo he hecho con todo, ¿sí? Entonces, como que tiene que ver un poco con esa rendición que estamos hablando, Total, porque pues yo entendí como me rindo y lo hago y ya está, ¿sí? Y lo total, suelto y me voy con todo. total. Es un Gracias, mi poco bro. eso. Es bien poderoso ese proceso de rendición. En serio, gente, Sí, en ese momento que ustedes sientan que no pueden más, déjense llevar. O sea, sí. déjense llevar por eso. Ríndanse ante esa energía. Y para ese proceso también hay que tener mucha compasión con lo mismo. Y pues que cuando una persona de tu vida esté en ese proceso de rendición, hay que tener mucha compasión con esa persona también. Que de hecho, la compasión, lo que significa la palabra compasión, desde la raíz etimológica de la palabra compasión, significa compartir el dolor. ¿Sí? Entonces, cuando una persona está en ese proceso, permite que te comparta el dolor. Muchas veces cuando tú estás en ese proceso, que yo sé que a más de uno les ha pasado, confírmeme si les ha pasado que cuando tú estás en ese proceso y la gente trata de llegar a animarte, a uno, perdón, la palabra le sabe a mierda, esas palabras que a uno le dicen, o sea, uno es como, parce, no, no quiero escuchar nada, no quiero escuchar el dale, tú puedes, el dale, pero no te rindas, nada, o sea, es como uno no quiere escuchar nada. Entonces lo que hay que hacer es permitir que compartan el dolor, permitir que a uno que le compartan a uno el dolor y uno permite que la persona se libere un poco de eso. Ahora, si tú no tienes con quién compartir el dolor o te da miedo, te da vergüenza hacerlo, la forma de nosotros tener compasión con nosotros es compartiendo el dolor con Dios. Háblale a Dios y compártele tu dolor a Dios. Y le dices a Dios, así como yo hice toda esta semana, le decía, mira, brother, es que me duele esto, y esto me duele, y esto me duele, y esto me duele. Y uno se va liberando de todas esas energías. ¿Mi mamá quiere decir algo? Que vi que levantó la mano, ¿o sí? Ok. Sí, sí, sí. Quiero compartirles mi proceso de rendición, que fue total y es, mejor dicho, algo increíble. Eh, Precisamente en la Biblia, en Mateo 11:28 habla de eso. Los que están trabajados y cargados, entregar todas las cargas a Dios y Él os hará descansar, dice la palabra. Entonces, en mi proceso fue con mi sobrino. Ya varios lo conocieron de pronto en un proceso que él tuvo de una especie de esquizofrenia. Digamos que para mí me golpeó durísimo, 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 de una manera impresionante, que yo no sabía que me iba a afectar tanto, pero sí me estaba afectando muchísimo, muchísimo. Entonces, viendo aquí lo que tú dices, eh, de cuáles son las cosas que yo debo dejar morir, claro, yo hice ese proceso sin saberlo, yo lo hice, ¿sí? Mi hija me veía supremamente mal y unas palabras que ella me dijo, ma, él no es tu hijo, no te dejes afectar tanto. Y yo le digo, mami, es que yo lo siento como si lo fuera. Bueno, en ese proceso tuve mucho, mucho tiempo súper mal, inclusive me estaba afectando de verdad. Mi pensamiento no salía en yo qué puedo hacer por él, qué podemos hacer, todo. Mi emoción, obviamente tristeza, yo me sentía, o sea, era una cosa loca que yo hasta a mí pocas cosas me inestabilizan. Quiere decir que yo tengo problemas y no es que yo esté muy deprimida, no, pero con él sí me pasaba algo así. Yo sentía ganas de llorar, yo me sentía incapaz, yo decía, Dios mío, yo puedo, lloraba por él, yo no hallaba qué hacer, yo salía del trabajo, corría para donde él estaba, yo investigaba qué podíamos hacer para que una persona reaccionara, por ejemplo, él le gusta dibujar, yo le llevé para dibujar, le llevé para que leyera, yo no hallaba qué hacer, o sea, realmente estaba muy mal. Y las personas que estaban a mi alrededor lo notaban. Eddie, yo a ti te veo diferente, ¿qué te pasa? No sé. Entonces, a mí me dio tan duro eso que hubo un momento que viniendo de mi trabajo me acordé de la palabra que yo había leído y yo dije, no, esta vaina la tengo que soltar.
O sea, esto me está afectando a mí hasta mi salud porque yo ya no hallaba más que hacer. O sea, era terrible la sensación, como si de verdad fuera mi hijo, o sea, como si de verdad fuera algo que me estuvieran arrancando dentro de mí. Yo llegué a la casa ese día y yo me acuerdo que yo dije, no, aquí yo tengo que soltar esta vaina porque yo no puedo seguir con esto. Me metí a mi habitación y empecé a hacer mi proceso de rendición. Yo me puse a llorar, yo me arrodillé y yo le decía, Señor, quítame esto que yo estoy sintiendo porque esto a mí me va a matar. O sea, yo necesito entregarte mi carga, entregártela a ti porque tú eres el único, finalmente, que puedes ayudarme a mí, ayudar a mi sobrino, bueno, ayudar todo lo que estaba pasando. Y fue, o sea, fue tanta la energía que solté que mira, yo sé que todo es un proceso, pero yo les puedo asegurar, al otro día yo sentí que esa carga se había ido. No me desentendí de lo que pasaba ni con mi sobrino porque yo le pregunto, yo tal cosa, yo le hablo tal cosa, pero ya no es igual como estaba antes mi desesperación por hacer algo. Entregué mi carga y solté lo que tú decías, solté esa energía porque estaba comiéndome totalmente toda. O sea, y ese proceso fue maravilloso, o sea, a mí como que se me abrieron los ojos y yo dije, "Ush", yo sentí el descanso en mi cuerpo, sentí el descanso en mis emociones, en todo. Ujú. Entonces, les quería compartir la cita por si la quieren leer, es Mateo 11:28, para que se acuerden siempre que tengan esa tensión y esa carga, es muy, muy bueno. Gracias. Total. Y si recuerdan, hace poco les compartí una oración, hagan esa oración, funciona. Por algo me dieron la oración en esos días que yo estaba mal. Entonces funciona la oración del yo soy, que ahí se las envié. Los que no la tengan me la piden y con mucho gusto se las envío. Gracias, Viviana. Ahí hasta ahora veo tu mensaje, muchas gracias. Ok, ahora vamos con... gracias, Juli. Ahora vamos con el siguiente concepto que tenemos que tener en cuenta para este proceso de soltar. Y es algo que, Dios mío, yo creo que es una de las cosas que más le cuesta al ser humano y es el perdón. El perdonar. A ver, perdón. El perdón viene del latín perdonere. Ah, no, perdonare, perdón, perdonare. Viene del latín perdonare. Y lo curioso de este significado de esta palabra es que significa algo para dar. Perdonar significa para dar. Perdonar, para dar. No significa pídeme perdón. No significa quiero recibir tu perdón. Significa algo para dar o para entregar. También funciona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eh, se está en un proceso de perdón, sea porque una persona te hizo daño, sea porque tú hiciste daño, porque puede pasar cualquiera de las dos, que lo que les he dicho constantemente, la persona que tiene intención de dañarte, en el momento, si tú has tenido una intención de dañar a la otra persona, ahí, si no tienes absolutamente nada que reclamar, tu efecto negativo te va a llegar. Punto. Porque lo hiciste con intención. ¿A qué me refiero con intención? Vamos a suponer, voy a poner un caso hipotético que, ojo, no es alejado de la realidad porque si vemos al otro lado del mundo está pasando. Vamos a suponer que estamos en guerra, ¿cierto? Y entonces le dicen a todo el mundo, le toca coger su rifle, le toca coger su pistola y a matar a todo el que no sea de su bando, porque si no te matan a ti, así de sencillo, ¿cierto? Y tú matas a otra persona. Entonces aquí pasan dos opciones, en la que realmente se tiene que entrar en un proceso de perdón o no, o vas a recibir tu efecto negativo, ¿sí? Y es, ¿cuál es? ¿Disfrutaste por matar a esa persona o te sentiste mal al momento de matarla? Porque si lo disfrutaste, si gozaste de haber hecho eso, ahí es donde vas a tener tu repercusión negativa. Si tú lo mataste y sentiste el proceso de haberlo matado y te sentiste mal por haberlo hecho, ahí no hay que pedir perdón a la otra persona. Hay que perdonarte a ti por haberlo hecho, que ya vamos a hablar de eso. ¿Listo?
Aquí que nos dijeron, nos dicen, aprender a dar en lo personal me parece muy difícil. ¿Qué piensas que se debe hacer cuando lidias con gente ingrata? Pues es que es porque tú también eres ingrato entonces, brother. Sí es sencillo. Es lo que yo le he dicho a todo el mundo. Si unas personas a tu alrededor se están mostrando de cierta forma, es porque tú estás en esa frecuencia. Si no, no estarías ahí alrededor de esas personas. Que tú te quieres salir de esa vibración, claro, y por eso te molesta. Pero todo lo que las otras personas a nuestro alrededor, como esas personas son, es porque nosotros tenemos una parte de eso. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que ver, Nico? Y tú tienes que ver es como, oiga, ¿con qué personas de mi vida yo soy ingrato? Y cuando tú sanes esa ingratitud con las personas de tu vida, esas otras personas de tu vida se van solitas. Solitas se van. Entonces, ¿qué pasa? Si tú al momento, ya te doy la palabra, Maleja, si tú al momento de disfrutar por hacer un daño, ¿sí? Y que hay personas que lo disfrutan, hay personas que disfrutan hacer ese mal y tienen esa maldad, mira, vas a recibir tu repercusión negativa, a menos que tengas un arrepentimiento de corazón. Si hay un arrepentimiento de corazón, eso limpia absolutamente todo. Pero si no hay arrepentimiento, después no te estés quejando si eso llega a tu vida. Después no te estés quejando. Pero si tú haces un acto de estos donde tú no tuviste intención, porque aquí es donde yo les pregunto, ¿cuántas veces las otras personas se han molestado contigo y tú no tenías ni una sola intención de hacerle daño a esa persona? Ni una sola. Sí, o sea, peleaste con tu pareja, mira, yo te apuesto lo que quieras, que esa pareja, a menos que tengas intención, que son muy pocos casos, pero esa pareja no se levanta en las mañanas y que el primer pensamiento sea, oiga, hoy voy a joderle la vida a esta vieja, se la voy a joder. No, simplemente la persona está en su proceso, hace ciertas acciones que te detonan a ti tu emoción y es tu emoción, punto. Y el que está sintiendo la emoción es el que tiene que sanar la emoción y eso lo sabemos. Si hay alguien, bueno, las personas nuevas que de pronto no me habían escuchado esto, pero voy a dar el mismo ejemplo que creo que es con el que todos me lo entendieron la vez pasada. Si yo voy por la calle con mi novia y llega un man y saluda a mi novia y le da un beso y le da un abrazo, aquí el beso en la mejilla, le da un abrazo y le dice, parce, te extraño, qué lindo verte, y yo siento celos. ¿Quién está sintiendo los celos? Yo. ¿Quién tiene que solucionarlo? Yo. Yo no tengo que reclamarle absolutamente nada a la otra persona. Nada. Cuando yo tenía mis 16, 17, 18, 19 años, que fueron varios procesos de todo esto, cuando yo me enteré que mi papá no era mi papá, ¿cierto? Que muchos conocen esa historia, yo me enteré que mi papá no era mi papá. Y por muchos años yo le reclamé a mi mamá eso. Yo le decía como, porque me mintió, bla, 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 ni siquiera le hablaba, no la llamaba, porque yo estaba molesto. Ahora, muchos años después entendí que mi mamá tomó la mejor decisión que podía tomar en ese momento de su vida. Tomó la mejor decisión. Y yo no soy quien para culparla a ella. ¿Quién estaba con la rabia? José. ¿Quién tiene que hacerse cargo? José. Yo no tengo nada que reclamarle a mi mamá por las decisiones que tomó. Yo no tengo que reclamarle nada las decisiones de mi papá que él tomó. Son mis decisiones. Son mis emociones. Son mis pensamientos. Ya les doy la palabra a Maleja y Alejo. ¿Listo? Y a Sergio. Entonces, eso es supremamente importante entenderlo. Y es que todo lo que te pasa es por ti y para ti. La gente de afuera no tiene nada que ver con lo que tú estás sintiendo. Nada, absolutamente nada que ver. Es más, voy a dar un ejemplo que pasó hace poco con mi mamá y lo que nos sucede cuando niños, igual, exactamente igual, es tu responsabilidad. José, pero era un niño y no podía hacer nada. Exactamente, no podías hacer nada. ¿Por qué? Porque era parte del aprendizaje de tu alma. Punto. Era lo que tú tenías que aprender para poder conseguir lo que en esta vida vienes a conseguir. Era lo que tenías que aprender. Si no, ¿por qué te pasa? Si no se supone que Dios es perfecto y todo lo que te pasa es perfecto, no se supone que no se mueve una hoja de un árbol sin que Dios lo permita.
Entonces eso que te está pasando es perfecto para tu aprendizaje. Tenía que pasar así. José, pero es que viví en pobreza extrema, abusaron de mí, me maltrataron. Ok, tenías que vivir para tu aprendizaje. Y si tú sigues peleando con eso, no vas a ver el aprendizaje. Pero si tú aprendes a amar y a hacerte responsable de eso, buenísimo. De hecho, yo les he contado aquí experiencias de cuando yo era bebé. O sea, yo he recordado cosas hasta cuando estuve en la barriga de mi mamá, ¿sí? Y hasta estando en la barriga de mi mamá, yo tuve responsabilidad con eso. Porque yo estando en la barriga de mi mamá, yo tuve una sensación de no querer nacer porque había tenido una experiencia en la barriga de mi mamá como de peligro, como de vas a morir, como de si naces te matan. Y yo reviví eso estando en la barriga de mi mamá y muchas veces yo dudé de compartir toda la información que yo tengo porque una parte de mí creía que si yo compartía todo esto me iban a matar. O sea, en verdad yo creía eso y me di cuenta que era una programación de bebé. Entonces, tu adulto de hoy en día, cuando se da cuenta de esto, se hace responsable. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerme responsable de todo lo que viví cuando era niño? Bueno, tu adulto es el que se hace responsable. Y entonces José Segura, ¿qué hizo? No más miedo, me pongo a compartir toda esta información, así con miedo y todo, pero me hago responsable, ¿sí? Entonces, todo lo que te pasó de niño, la forma de sanarlo es tu adulto haciéndote responsable por eso. Entonces, mm, bueno, voy a dejar esta parte ahí y ya sigo explicando el tema de perdón. Ahora sí, Maleja, dime qué me ibas a preguntar. Tenía una pregunta con respecto a lo que decías de la consecuencia de las malas acciones y Ujú, lo relaciono también un poco con lo que mencionas ahorita de ese perdón y es en el caso de las mujeres que tienen pérdidas, sobre todo voluntarias. ujú. En ese caso, mm, digamos, hoy en día, pues Pero, como perdón, ¿a que qué te refieres con pérdidas voluntarias? abortos. Ah, ok. Hoy en día como que está legalizado y la mentalidad es mucho más, o sea, la decisión se hace, se toma como con cierta aceptación social. Antes no, Ujú. pero las consecuencias siguen siendo ¿cuáles? O sea, me gustaría ver ese escenario desde esa perspectiva que nos presentas. Ok, a ver si te entendí la pregunta. Lo que me preguntas es si una persona en el caso que decide abortar, como que, ¿cuál sería esa consecuencia? Sí, ¿cómo ves tú ese escenario? Ok, depende. Lo mismo que estaba diciendo con el tema de matar a otra persona en una guerra. ¿Lo disfrutaste? ¿Disfrutaste haber matado al feto? Porque eso es matar el feto. ¿Mm? No a una persona, el feto. Es diferente, ¿sí? Que de hecho la vez pasada fue muy chistoso porque le estaban haciendo una entrevista a una chica donde dijo, una chica que estaba ya protestando por el tema del aborto. Yo me reí, además que yo tengo un humor cruel. Entonces, si no se ríen, pues no me culpen, tengo un humor cruel. Y ella estaba protestando por el tema del aborto, ¿no? Y en el momento que estaba ya protestando, se le acerca un man y le dice como, oye, ¿por qué estás protestando por el aborto? Entonces dijo, no, porque mi cuerpo, mi decisión, yo decido si lo tengo, no lo tengo, que yo no sé qué. Y entonces él después le pregunta, le dice como, oye, si una persona que ya está embarazada y toma alcohol o fuma, ¿eso le puede hacer daño al bebé? Y ella dijo, claro que le puede hacer daño al bebé. Y dijo, entonces, ¿por qué lo matas? ¿Sí? Si el alcohol está haciendo daño al bebé y la mamá tiene que decidir no tomar alcohol para no matar al bebé, ¿tú por qué si lo haces? Ahora, yo no estoy diciendo que el aborto sea bueno o malo, no estoy diciendo eso, les estoy contando lo que vi, que me parece muy cierto, ¿no? Y es como, ¿por qué vas a abortar si de alguna forma no termina siendo 100% tu decisión al fin y al cabo? ¿Mm? No termina siendo 100% tu decisión. Como alma, sí, es 100% tu decisión. Porque si tú estás viviendo eso es porque tenías que vivirlo. Y si viviste el aborto, es porque tenías que vivir el aborto. O sea,
No hay que culparnos por haber abortado, o sea, no hay que culparse por eso. Porque muchas veces, y esto es real, muchas veces un alma solamente necesita bajar ese poquitico de tiempo para su alma tener ese aprendizaje y darle la enseñanza a mamá y papá. Ahora, con lo que yo te estaba diciendo, y es, ¿tú disfrutaste haber hecho el aborto? Si lo disfrutaste, ahí es donde se va a tener una repercusión negativa. Si no lo disfrutaste y tuviste tu proceso de duelo, tuviste tu proceso de dolor, tuviste tu proceso, ya, sencillo, no va a pasar absolutamente nada negativo mientras no lo hayas disfrutado. Vale, gracias. Dale. Entonces, yo sé que ese tema del aborto es un poco polémico. No vamos a entrar ahí, ¿vale? Porque yo no estoy ni en pro ni en contra. O sea, estoy de acuerdo con que cada persona puede hacer con su vida lo que se le antoje y ya está. Y si su alma le está diciendo que tiene que abortar, pues por algo será. Sí, y es parte del aprendizaje. O sea, todo es perfecto. No, no es cuestión de cuestionar ningún proceso de nadie, ni criticarlo, mucho menos juzgarlo. Ok, entonces. Como esto lo que significa realmente es dar algo, aquí pasa algo bien importante, y es que cuando nosotros estamos esperando que alguien nos pida perdón, automáticamente es nuestro ego el que se pone por encima de esto, haciéndonos creer que somos superiores. Porque es como, mira, yo tengo aquí tu perdón, pídemelo, porque yo lo tengo. Si tú no me pides perdón, yo no te perdono y no te libero de esto. Porque el perdón, como es dar algo, yo estoy dando algo, yo estoy dando algo, yo me libero de esto. Yo me estoy liberando de esto, ¿sí? Y si yo estoy esperando que alguien me pida perdón, entonces estoy esperando o me estoy más bien colocando por encima de esta persona. ¿Quién eres tú para decirle a una persona si te perdona o no te perdona, o si lo perdonas o si no lo perdonas? Esa persona no requiere tu perdón para seguir viviendo. No lo requiere. El único perdón que nosotros debemos tomar es el de nosotros. Ahora, que si tú sientes que tienes que pedirle perdón a la otra persona, dale, hazlo. No estoy diciendo que no lo hagas. Libera también a la otra persona. Hazlo. Y si la otra persona no te perdona, ya es cuestión de esa persona que se perdone a ella. No es que te reciba el perdón, sino que se perdone a ella. Sí, pídele perdón a la otra persona. Si sientes que hay que hacerlo, todo bien. Pero el perdón es contigo. Siempre es contigo. Tú tienes que perdonarte es a ti. José, pero es que me hicieron esto y esa persona estaba en su proceso. Y si te pasó, es porque la creación te dijo, oye, esto te tenía que pasar, ¿por qué peleas? ¿Por qué estás peleando? Volvemos a lo mismo. No se supone que todo lo que pasa es perfecto. No se supone que no se mueve una hoja de un árbol sin permiso de Dios. Entonces, si te está pasando es porque te tenía que pasar, punto. Entonces, en vez de recriminarle a la otra persona, acepta su perdón, tú perdónate por lo que sea que estés sintiendo en el momento y ya está. Entonces, ¿qué sucede? Yo muchos años, como para que me entiendan esto, yo muchos años estuve buscando el perdón de mamá. Yo estuve buscando que mi mamá me pidiera perdón. ¿Por qué? Por haberme dicho mentiras respecto a quién era mi papá y toda la cuestión. Y yo estuve esperando muchos años de mi vida que mi mamá me pidiera perdón. Ahora, no solo con eso, mi mamá un tiempo que sí me pidió perdón por eso y yo seguía queriendo que me pidiera perdón. Hasta que llegó un punto que yo dije, oiga, pero si mi mamá ya me pidió perdón, ¿yo por qué sigo buscando un perdón? Y ahí es donde me di cuenta que el proceso era conmigo, que yo me tenía que perdonar a mí por haber juzgado a mi mamá, por haber criticado a mi mamá, por haber juzgado su camino, por haber juzgado sus decisiones, por haberla juzgado a ella, por haber juzgado sus emociones, por haber hecho un juicio ante todo lo que fue mi mamá. Y nosotros no somos quien para juzgar las decisiones de la otra persona. Que si a ti no te parece, es otra cosa completamente diferente. Si a ti no te parece, es otra cosa completamente diferente. Pero si está pasando, es porque el creador está permitiendo que eso pase. Entonces, ¿quién eres tú para decir, no me parece? Es que lo hiciste mal. Es que tú no estás pensando bien. Es que tú no estás sintiendo bien.
cuando la divinidad a nosotros nos ve como unidad, nos ve como lo mismo. Tú no eres más que nadie, yo no soy más que tú no eres más que yo. La unidad a todos nos ve como exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Mm, hay que recordar que la emoción, como les estaba diciendo, nunca tiene que ver con el otro. Siempre tiene que ver conmigo. Y cuando se está en ese proceso de perdón, las emociones que se te generen en ti, sea que tú estés pidiendo perdón o sea que estés buscando un perdón, esas emociones que se te presentan en ese momento son las emociones que en las cuales tú te tienes que hacer cargo, son las emociones en las cuales tú te tienes que hacer responsable, son las que tienes que sanar en ese momento. ¿Listo? Porque en ese proceso de pedir perdón puede que se te despierte la tristeza, se te despierte la rabia, se te despierte el miedo, lo que sea. Ahí es donde está la emoción que tienes que sanar. Y básicamente, mm, cuando nosotros hacemos este proceso de perdón, somos nosotros los que nos estamos liberando a nosotros, no liberando a la otra persona. Nosotros nos liberamos a nosotros al momento de perdonarnos a nosotros. Que si la otra persona no nos perdona, lo que les digo, cuestión de esa persona. Esa persona entra en su proceso de perdonarse a ella misma. Pero mientras tú estés perdonada contigo, perdonado contigo, créeme que la energía va a estar fluyendo sin problema. ¿Listo? Ahora, ¿cómo uno se libera de esta energía? ¿Sí? O sea, ¿cómo realmente se hace esto? Y em, lo que te molesta en pedirle perdón a la otra persona es lo que tú te tienes que perdonar a ti. ¿Sí? Lo que te molesta en pedirle perdón a la otra persona es lo que tú te tienes que perdonar a ti. ¿Listo? Entonces, todo lo que te esté molestando cuando tú vas a pedirle perdón a otra persona, eso mismo es lo que tú te tienes que perdonar a ti. Lo que le estás pidiendo, de la forma que le estás pidiendo perdón al otro, es la forma como tú te tienes que perdonar a ti. ¿Listo? Ahora, si nos vamos con soltar, nos vamos con soltar. Bueno, madre, ¿qué hora es? Oh, ok, vamos rápido con este concepto entonces. ¿Me entendieron lo de perdón? Perfecto. Soltar. A ver, dime, Juliana. Ah, no, me entendiste. Sí, sí, sí. Ya, ya. Ok. Em, soltar. A ver, sí, es complejo lo del perdón, mi brother, pero es cuestión que te perdones a ti. No esperes perdón de tu familia, ¿vale? No va a pasar. Y si pasa, buenísimo. Pero perdónate a ti, porque yo sé que tú estás en ese proceso de perdonarte a ti. Ok, ¿qué pasa? La vibración, acuérdense que nosotros somos vibración, ¿no? Somos 99% energía, 1% materia, 99% divinidad, 1% oscuridad. ¿Qué pasa con esto? Y es que, de hecho, la ciencia ha demostrado esto muchas veces, ¿no? Que nosotros realmente, eh, la materia la que nosotros podemos tocar es solamente si condensan toda la materia que existe en el universo, o sea, no en el planeta, en el universo, si condensan toda la materia a un punto, es exactamente igual de grande a una pelota de ping-pong. De ping-pong no, sino de golf. Así de grande es la materia que existe en el mundo. Así de grande. Imagínense, de resto todo es energía. ¿Qué pasa? Nosotros estamos hechos por, y esto ya lo he mencionado, ¿cierto? Por células, estas células por moléculas, estas moléculas por átomos, estos átomos por protones, electrones, neutrones, y estos electrones están hechos de algo que se llaman quarks, que son unas cuerdas que todo el tiempo están vibrando. Vibran, son cuerdas, ¿cierto? Y esa vibración, ¿cierto? Esa vibración genera energía. ¿Sí? Y esa energía es la que empieza a generar la primer materia, que la primer materia que empezó a existir en el mundo se llama la citosina, la timina, adenina y guimina. Entonces, esta materia
o esta vibración al inicio, cuando no tiene un flujo, ¿cierto? Constante, esto empieza a hacerse un nudo en nuestra vibración. Y cuando se hace un nudo en la vibración, entonces la energía se empieza como a condensar, por así decirlo. ¿Sí? Esto dentro de 8 días se los voy a explicar mucho mejor con tablerito en mano. ¿Listo? Porque la próxima mentoría va a ser presencial, para que lo tengan en cuenta los de Bogotá. ¿Listo? Que ya les hablo de eso. Entonces, se hace un nudo. Ese nudo hace que la energía no fluya bien, ¿cierto? Porque hay un nudo. Cuando todo está así bien, bien derechito, la energía pasa más rápido. Pero cuando está así con nudo, muchas veces no logramos hacer que la energía pase. Entonces, esos nudos básicamente empiezan a afectar nuestra energía y empiezan a afectar nuestra materia. De hecho, parte de si tú no estás materializando bien en tu vida es por falta de energía y esa falta de energía es por la forma en cómo estás vibrando y debes tener nudos en tu vibración. Punto final. Entonces, ¿qué sucede? Estos, estas cargas que nosotros tenemos tienen unas cargas positivas y unas negativas. Y todo lo que está pasando o todo lo que te pasa es porque tú eres así, ¿sí? Que eso es lo que le estaba diciendo ahorita a Nico. Todo lo que te pasa en tu vida es porque tú eres eso, es porque tu vibración está ahí, tu energía está ahí. Porque hay gente que siempre me dice, José, pero es que yo qué hago, quiero salirme de mi casa, pero es que mi mamá tal cosa y mi papá tal cosa y estoy mamado a mi mamá y estoy mamado a mi papá y yo soy como, pero es que si tú sigues viviendo ahí es porque tú eres eso. Punto. Por eso no te has podido ir, porque eso eres. Sé otra cosa y verás que te vas a poder ir. De hecho, yo les conté el proceso de cuando yo me fui de casa, cuando me pude ir de casa, porque yo me fui de casa cuando tenía como 13 años. Dejé de hablar con mi mamá muchísimos años, creo que hasta mis 20 años. Volvimos a hablar y yo volví a mi casa porque no tenía dónde más irme en mi vida, o sea, tan oscuro estaba el asunto, que a mis 24 años volví a la casa de mi mamá y yo antes era una persona. Y entonces yo decía, Dios, ¿por qué estoy acá? Sí, o sea, ¿por qué me hiciste volver a la casa de mi mamá? Entonces, ¿qué pasa? José tuvo que convertirse en otra persona para poder salir de ahí. Si yo pretendía ser el mismo, ahí me iba a quedar. Pero José empezó a ser otra persona y mi mamá está aquí de testigo. O sea, yo me convertí en una persona completamente diferente. Completamente diferente. Duré un proceso de unos 8 meses donde no tenía trabajo, no tenía entradas y literalmente yo me levantaba todos los días a hacer el almuerzo a mi mamá, a barrer la casa, a atender a mi hermana, cosas que yo nunca había hecho en mi vida, en mi vida. Yo me acuerdo que yo barría la casa y yo lloraba. Yo le decía a Dios como, marica, tengo 25 años y estoy en estas. En serio, fue un proceso muy fuerte, pero por más fuerte que era ese proceso, yo lo hacía. Y en ocasiones se me quemaba el arroz y me tocaba darle arroz quemado a mi mamá porque yo no sabía cocinar, o el arroz me quedaba un pegote todo feo, que no sé, era incomible esa vaina, porque yo no sabía cocinar, pero me convertí en otra persona, desde lo más básico, y eso se fue expandiendo, porque hay gente que quiere cambiar y no logra cambiar lo básico. Y si tú no logras cambiar lo básico, que lo básico no es que sea malo, que la gente es como, ay, básico. No, lo básico viene de la misma palabra, base. Si tú no cambias las bases, no vas a cambiar. Punto. No vas a cambiar. O sea, si tú no haces lo básico en tu vida, que es comer bien, tratar bien a las personas, hacer ejercicio, ¿cómo vas a querer tener un cambio profundo cuando no haces lo básico? Lo básico, sonreír, saludar a la gente, ser amable, lo básico, ¿sí? Entonces, todo lo que pasa afuera es porque tú eres eso. ¿Listo? Tú no materializas lo que tú quieres, tú materializas lo que tú eres. Punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde viene el tema de soltar. Y es, en el soltar hay dos conceptos que, como les digo, se los voy a explicar mucho más dentro de 8 días, pero hay dos conceptos dentro del soltar.
que es la tensión y la presión. Tensión y presión. Tensión y presión. ¿Qué sucede? La tensión, a ver, yo cómo les puedo explicar esto. Perdón, un momento. No, no tengo por acá. Estaba buscando de pronto algún cauchito. Ah, mi moña. Tengo mi moña. Tengo otra moña acá. Ya les explico entonces. Ya, como tenemos pelo largo, me toca cogerme moña. Les dije que me estoy dejando crecer el cabello. Entonces, aquí está esta moña, ¿cierto? De hecho, es perfecto porque es circular y esta es una de las formas que tienen nuestros quarks. Un quark puede tener esta forma perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Tensión es hacer esto, ¿cierto? Yo estoy tensionando la energía. La estiro, básicamente. Presión es cuando yo cojo esto y la oprimo. ¿Listo? La estoy oprimiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tu vibración está bien, está correcta, es porque la presión y la tensión están en un equilibrio perfecto que hacen un circulito perfecto en tu átomo o en tu energía. Y la forma en cómo se tensa y cómo se presiona, ¿cierto? Está eh, correcta, ¿sí? O sea, está bien. Pero si tú estás en tensión, no, o si estás en presión, tampoco. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Y es que cuando tú estás en tensión, ¿cierto? Vamos a suponer que esta es tu energía, que como les digo, se los voy a explicar mucho mejor dentro de 8 días. Cuando tú estás con esta energía y tú estás en tensión, la energía se estira, se estira, se estira, se estira, se estira, se estira. ¿Y qué pasa cuando tú estiras mucho un caucho? Cuando estiras mucho, en este caso, la amonia. Se rompe, ¿no? Entonces, se rompe esa tensión y todo lo que estaba dentro, o sea, toda la presión que estaba dentro, sale y empieza a salir toda la energía que estaba dentro de esto. Cuando sale esa energía es cuando nosotros soltamos. Ahora se los voy a traducir de otra forma. Presión. Lo que tiene que salir es la presión, ¿verdad? Porque se tensiona, se rompe, sale la presión. Entonces, esto se convierte en una expresión. La forma de tu soltar es expresión. ¿Listo? Es la forma de soltar. Lo que me está presionando, yo lo libero, yo lo dejo ir. Por eso se le llama expareja, exnovio, ex amigo, porque tú lo dejas ir. ¿Listo? La palabra éxito es salida, ex, ¿vale? Por eso es importante aprender la raíz etimológica de las palabras, que por eso estudio tanto para ustedes. Entonces es salida, salida. Yo la dejo liberar, la dejo salir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay dos formas en que esta energía se puede liberar. Ustedes han visto que cuando una persona está triste o está con alguna emoción negativa, uno le dice, ¿qué te pasa? ¿Cierto? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te sientes? Y entonces hay personas que dicen es que me está pasando esto. Pasar. ¿Qué pasa si en este momento pasa un avión? Pasa. Simplemente lo vemos en un punto, va pasando, va pasando, va pasando y se fue. Pasó un avión, ¿sí? Pasó el carro. ¿Me hago entender? Entonces, cuando tú estás diciendo, me está pasando, ok, deja que pase. No le cierres la puerta a esa emoción. No le cierres la puerta a la tristeza. Deja que pase. Porque si la vida te está mostrando una tristeza y tú le cierras la puerta, bloqueas la energía. Y ahí es donde se empieza a estirar el cauchito. Ahí se empieza a estirar el caucho. Porque le cierras la puerta. Y es como, no,
estoy triste. Y de hecho, estos días que yo les dije que tenía ganas de quitarme la vida, yo le dije a mi novia me decía, bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Yo lo único que le dije fue como, déjame sentirlo. Y lloré, y me quería quitar la vida, y lloré, porque yo desde ya el conocimiento que tengo, gracias a Dios, pues sé que es una muerte espiritual, o sea, sé que no me voy a quitar la vida, es una muerte espiritual, y que todos tenemos nuestra muerte espiritual. Jesús tuvo su muerte espiritual, murió y volvió a nacer. Eso es el simbolismo de la rendición, ¿sí? De hecho, en ese proceso de la rendición de Jesús, si se dan cuenta, cuando él estaba en la cruz, él empezó a entregar todo su dolor a Dios, y le decía, ¿por qué me abandonaste? ¿Sí? Porque se rindió. Y resucitó, volvió a crear desde una nueva energía. Por eso yo les he dicho constantemente, Jesús es nuestro corazón, ¿vale? Jesús está en nuestro corazón. Nosotros tenemos que tener el mismo proceso que tuvo Jesús. Entonces, cuando a ti te pasa la energía, tú tienes que permitir que esta energía pase por tus centros energéticos, que son los chakras. Raíz, sacro, plexo, corazón, garganta, em, pineal o tercer ojo, como quieran llamarlo, y corona, ¿sí? Es permitir que pase. Ahora, cómo hacemos que esto pase? Y aquí viene lo más importante. Si nosotros estamos hechos de vibración, ¿cierto? ¿Qué vibra en nosotros? ¿Qué es lo que más vibra en nosotros? ¿O cómo podemos hacer que la vibración salga en nosotros? Vibración es una onda. La voz. Muy bien, señorita Aura. La voz. Esa es nuestra vibración. Si tú no comunicas, si tú te callas, si tú dices mentiras, si tú culpas al otro, mira la forma como estás vibrando. ¿A qué me refiero con que culpas al otro? Y es que vamos a suponer que aquí está el chakra, ¿cierto? Entonces la energía empieza a salir. Y aquí está la otra persona al frente tuyo. Y tú le sueltas a la otra persona. ¡Pah! Esto es tu culpa, esto me pasó por tu culpa, esto es tu responsabilidad, es que usted me hizo, es que usted me dijo, bla, 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 bla. Claro, yo me solté de la carga, pero esa energía sigue existiendo. ¿En quién? En la persona a la cual tú le botaste tu mierda. Y entonces esta persona a la cual tú le botaste tu mierda va a responder y te va a decir, ah, sí, entonces es que usted también me hizo, es que usted también me dijo y te devuelve la mierda. Y entonces esta energía empieza para un lado y para el otro y nunca se soluciona nada. Porque ¿a quién se la está soltando? A otra persona. ¿Y por qué se la tienes que soltar a otra persona? Si este proceso es tuyo, es tu emoción, tu proceso, es tu proceso. ¿Cómo es la forma correcta de comunicar? Y es 100% con nuestra responsabilidad. Les pongo un ejemplo que es algo que nosotros estuvimos enseñando en un momento con mi pareja, con Alex, en un curso que hicimos, que vamos a volver a hacer el otro año, de parejas. Y es como cuando yo me molesto con ella o ella se molesta conmigo, nos tomamos un tiempo para sentir lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, y en el momento de comunicarlo, yo simplemente le digo a ella, mira, amor, es que cuando tú hiciste esto, yo me sentí así. Y mira, digamos que nosotros nunca nos hemos gritado, pero voy a poner el ejemplo. Supongamos ella me grita, ¿cierto? Y me pega el grito de la vida. ¿Cómo es la forma como vos se tiene que comunicarlo? Oye, es que cuando gritaste, yo me sentí así. Yo no le voy a decir, es que tú me hiciste sentir así, porque no es real. Soy yo el que lo está sintiendo. Porque si te molesta que te griten es porque tal vez te acuerda mamá, tal vez te acuerda papá y tienes una programación que no te gusta que te griten. Punto final. Y la forma de cómo yo suelto las cosas en mi vida es dejándolas pasar. ¿Y cómo las dejo pasar? Comunicando, vibrando, haciéndome responsable, expresando. Tensión, presión, expresión, dejando que la energía salga. Y la forma como eso sale es vibrando, saliendo, permitiendo que esa vibración de esa energía salga de mí. Entonces, si yo estaba con estas ganas de quitarme la vida, el peor error que yo pude haber hecho era quedarme callado. Entonces, ¿qué hice? Cogí a mi novia y le dije, mi amor, ven, siéntate conmigo, quiero hablar contigo, me quiero quitar la vida.
¿Cuál es el trabajo que ella hizo en ese momento? Ok, mi amor, ¿por qué? ¿Qué sientes? Y ahí yo empecé, siento esto, que una parte se las comenté de lo que estaba sintiendo. Lo expresé. Y así como yo estaba diciendo ahorita lo del tema de las donaciones, se los acabo de expresar, se los comuniqué, suelto, ya lo solté, ya se los dije, ya lo solté. De ahí en adelante, el que siga en las mentorías va a estar, el que no va a estar, pues no va a estar, punto final. Pero yo ya lo solté, ya solté el comunicado, ya lo dije, boom, toma, lo solté, porque lo expresé, lo comuniqué. ¿Me hago entender el proceso de soltar? Ok. Para dentro de 8 días, la mentoría va a ser presencial, eh, una sesión que muchos me habían pedido. Vamos a volver a hacer sesión de sanación presencial. ¿Qué es la sesión de sanación? Para lo que sé que varios no la conocen. Y es que vamos a estar en un lugar presencial acá en Bogotá. Los que están virtual se pueden conectar también, sin problema, ¿vale? Pero pues digamos que explico esto para los que van a ir presencial. Y es que para los que van a ir presencial, vamos a estar en el salón. Yo les voy a dar la charla inicial de 1 hora respecto a la sanación, que vamos a hablar un poquito de esto, porque esto es lo que nos enferma también cuando no expresamos. Y los sanadores, ¿sí? El grupo de sanadores, que en total tenemos 12 sanadores, vamos a ver cuántos logran ir este domingo, van a estar ahí en el salón con nosotros y le van a estar haciendo sanación a las personas. ¿Sanación de qué? De tus emociones, si tienes alguna enfermedad, si tienes alguna dolencia, te vamos a hacer sanación. ¿Listo? Si te está costando soltar algo, si te está costando perdonar algo, o sea lo que sea, nosotros te vamos a hacer sanación allá. Ahora, ¿qué es que nosotros te hagamos sanación? Lo único que hacemos es repolarizar tu energía. Te enviamos una energía a partir de posición de manos, ¿cierto? Lo puedes llamar Reiki, lo puedes llamar sanación, lo puedes llamar sanación no, práctica, bueno, algo así se llama, no me acuerdo. Como quieras llamarlo, o sea, de hecho, yo le estaba diciendo la vez pasada a los sanadores, les dije, "Vean, ¿sabe qué? Cuando volvamos a hacer mentorías presenciales como la de este domingo, voy a poner música cristiana cuando empecemos la mentoría, voy a poner música judía, voy a poner de todo. Sí, o sea, dejemos de pelear, gente. O sea, eso no se trata de religiones, se trata de Dios, que es diferente. Sí, tú eres tu iglesia, punto. Ahora que si quieres ir a una iglesia, puedes ir tranquilo, sin problemas. No estoy queriendo decir eso. Em, entonces, vamos a hacer sanación. Pregunta. ¿Quién va? ¿Con quién contamos para esa sesión de sanación? Ok, una, dos, levánteme las manitas los que no tienen encendida. Eso, vayan, o sea, créanme que los que ya han estado en sesión de sanación saben lo poderosa que es. O sea, en verdad son muy, muy poderosas. Vean, gente, sin mentirles, hemos apoyado sanaciones con personas con enfermedades supremamente graves. De hecho, me pareció muy loco en la penúltima sesión de sanación que hicimos, una chica fue por un tema de incontinencia. Y ella me escribió 2 meses después y me dijo, José, desde ese día ya no tengo incontinencia, o sea, es una locura. Ya te digo eso, Viviana. Entonces, gente, créanme, la sanación que hay es bien brutal. Yo les voy a pasar la dirección, la información por el grupo. Desde mañana les empiezo a enviar esa información, les empiezo a enviar la confirmación porque los cupos presenciales son limitados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el espacio es limitado, solo por eso. No puedo meter 200 personas donde caben solamente 80, porque es más, en ese espacio caben como 80 personas. De pronto puedo ir, necesito que me confirmes, ¿vale? Yo voy a enviar la lista y ese de pronto, si, como que si no estás segura, mejor no te registres, ¿vale? Porque le puedes quitar el cupo a otra persona. Si estás segura, mejor dicho, te dirías lo posible por él. ¿Listo? Entonces, allá nos vemos. Ahora, para el tema de la donación. No se me vayan. Si se me van es porque ya están corriendo a la donación. No se me vayan. Voy a traer mi celular, que es que no lo tengo acá, para enviar el mensaje. No, mentira, yo lo tengo acá. Permítanme. Y se los envío aquí por este chat para que ustedes puedan hacer su donación.
para los que están fuera del país también. Ahora, gente, lo que les digo, no se preocupen por cantidad, por favor. O sea, créanme que yo no estoy esperando que ustedes me den 10 millones de pesos. Que si están tus posibilidades, que yo sé que más adelante sí, pero por el momento no, tranquilo. O sea, si tú me dices, José, mira, de corazón lo que puedo dar en este momento para el propósito que ustedes tienen con los niños y con la academia y todo esto, son 1.000 pesos, pana, te recibo 1.000 pesos, no hay problema. O sea, créeme que, o sea, en verdad no hay problema, en verdad. ¿Listo? Pam, 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 pam. Lo importante es tu intención de corazón. ¿Listo? Ok, ahí dejé la información. Cuenta básicamente Da Vivienda o Nequi para los que están en Colombia. Si hay alguien fuera del país, ahí está el link de PayPal. Y lo que envíes está bien. Si tú me dices, José, tengo $1, dale $1. Ahora, si tú me dices, José, no tengo dinero, mira, me puedes escribir por interno y me puedes decir, mira, José, tengo estos juguetes, tengo esta ropa, tengo, no sé, lo que sea, o sea, tengo estos libros, o sea, lo que sea. Aquí en vivo y en directo, la donación como a la iglesia y luego nos embolatamos en otras cosas. Gracias. Sí, eso de una vez o si no, después se embolatan y no hacen su donación. Ok, un yuan, ok. Oiga, el yuan va a coger fuercita, esa moneda va a coger fuercita. Mi gente, nada, espero haberles aportado valor. Díganme, ¿les pareció buena la mentoría de hoy, la información de hoy? Ok, buenísimo. Total, muy bueno. Gracias, mi brother. Nos vemos para la siguiente mentoría. Nos vemos dentro de 8 días. Los que les digo, los que están de manera virtual también se van a poder conectar sin problema. La sanación, les voy a ser honesto, la sanación no se recibe igual como si se estuviera presencial, o sea, presencial se recibe muchísimo más, claramente, pero bueno, algo puedes recibir de sanación si estás virtual, entonces, pues, ¿listo? Me mandan pantallazo, porfa, porque yo pues anoto todas las donaciones que llegan y yo he sido muy abierto con esto, les muestro las donaciones, les digo, vean, esto es lo que hemos recogido, para ver cómo podemos empezar con el tema de la Fundación de Niños, que ya pues pronto con nuestra abogada, que es la hija de Jaime Bueno, estamos con el tema del registro de la fundación y todas estas cositas para empezar con esto. O sea, independientemente de que no se han recibido muchas donaciones, yo ya empecé con esto y, y pues, ajá. Em, José, espérame, eso sería en Instagram. ¿Qué me preguntas de Instagram? ¿Qué sería exactamente que Viviana, porfa? Juliana, ahí en el chat ya envié los datos de la donación. En el chat de acá del... Sin embargo, voy a volverlo a enviar acá. Y lo voy a enviar al grupo de WhatsApp también. ¿Listo? Pero pues, ajá, ahí está. ¿Listo? José, ¿Quién me habla? Jaime, creo. sí, José, es que quería pedirle el favor a las personas que cuando hagan la donación, en el concepto escriban donación, ¿sí? Ah, ok, Para ok. cuando lleguemos las cuentas sea más fácil de identificar, porque como recibimos por otros conceptos, no se nos confunda, sea más fácil el manejo. Gracias. Aquí Viviana nos dice, ¿Listo? te conocí por un video que veo, entonces no ando muy empapada de qué es la comunidad y demás. Ok, Viviana, escríbeme por Instagram y te cuento básicamente cómo funciona la comunidad y te meto al grupo de WhatsApp, que es donde mando toda la información y bueno, ahí te cuento. ¿Listo? Bueno, mi gente, bendiciones en su fin de semana. Bueno, en esta nueva semana, acuérdense que la semana empieza los domingos, no los lunes. Entonces, desde hoy empieza su semana y por eso hago las mentorías los domingos, ¿no? Precisamente para empezar la semana con toda. Entonces, chao, mi gente. Bendiciones, que estén muy bien. Cuídense.